al fagocitar, al comerse ese colesterol, genera células espumosas que producen liberación de factores tróficos y generan proliferación celular, produciendo la placa de ateroma. A nivel fisiológico, entonces, hay expresión de los ICAM, de los BICAM, expresión de selectinas, estimulación de factores de crecimiento, expresión de quimioquinas, proliferación sobre células de músculo liso y monocitos y tejido fibroso, quimiotaxis de monocitos, la migración de macrófagos y finalmente, como decía, la formación de células espumosas. Eso visto a nivel macro, podemos mirar una arteria donde ustedes pueden ver aquí el endotelio ya grueso, es una luz reducida. La arteria originalmente debía tener este calibre y entre ese endotelio y la capa fibrosa de la arteria vamos a mirar entonces una placa que está conformada esencialmente de esas células espumosas. Y esta membrana que vemos aquí, endotelial, puede ser lo que define una placa como una placa vulnerable o una placa estable. Una placa vulnerable es aquella que es más rica en células espumosas y en tejido de colesterol, y entonces son más fáciles que se rompan, generando un síndrome coronario agudo. El resto de la luz del vaso va a ser ocluida por un coágulo, por un trombo. ¿Cuáles son esas fracciones que más generan esas placas o llamadas fracciones aterogénicas? ¿Sí? Entonces tenemos, el que ustedes más conocen es el colesterol LDL o colesterol de baja densidad. Este que no lo calculamos tanto, pero que se considera aún más aterogénico que el colesterol LDL, es el colesterol llamado no HDL. Y un colesterol del que se viene hablando desde el 2013 llamado colesterol remanente. Ya vamos a decir un poquito de eso. El colesterol no HDL está conformado o se puede obtener de restar el colesterol total menos el colesterol de baja densidad. Otras porciones aterogénicas son el de densidad intermedia y la ApoA, y el colesterol remanente, como les decía, que se ha descubierto que es el colesterol que tiene más alto potencial aterogénico, se obtiene de restar al colesterol total el LDL y el VLDL. Y esto que sí lo conocen ustedes con frecuencia, la ecuación de Friedwald, que es la manera de obtener el colesterol LDL restando del colesterol total el HDL menos la quinta parte de los niveles de triglicéridos, siempre y cuando los niveles de triglicéridos sean menores de 400, porque ya cuando los niveles de triglicéridos son mayores de 400, es preferible utilizar una medición directa del colesterol LDL. Esto es para mostrarle que ya hay una vasta evidencia de la relación que hay entre altos niveles de colesterol y enfermedad cardiovascular aterogénica, a través tanto en estudios de prevención primaria como en estudios de prevención secundaria. Uno de los estudios más conocidos, el MR-FIT, de múltiples factores de riesgo con un seguimiento a 6 años, podemos mirar cómo en la medida que aumentan los niveles de colesterol de 150 hacia arriba, 200 hasta 350, se observa un franco aumento en la mortalidad por cada 1000 personas estudiadas con edad ajustada. Aquí lo que
es interesante mirar que diferentes estudios, también para prevención secundaria, el WOP, SOP, el ACAPS y el Júpiter, uno de los más recientes y de mayor importancia, también lo que hacen es recalcarnos la misma cosa. A mayor nivel de colesterol LDL, mayor aterogénesis y mayores complicaciones cardiovasculares. Entonces, como les decía, desde el 2002, vemos acá, no se había pronunciado, en ese momento estaban cursando todos estos estudios, en donde se ha tratado de definir un valor al cual podemos de pronto concluir, y no se hará más estudio, para bajar más los niveles de colesterol, sencillamente, y eso también generó pautas en las guías de no definir tanto valores, aunque ya se han llegado en unas metas según el tipo de guías que se utilicen. Sencillamente, en este estudio ATP3 que daba todas las pautas, se definían unos valores específicos, que es lo que ha venido a cambiar en las guías actuales. Las guías principales que salieron en el 2014 del Colegio Americano de Cardiología y de la American Heart, se publicaron en Circulation en el 2014 y han definido las pautas en las cuales nos basamos en prácticamente todos los países. Y estas son las otras guías que quería mencionar, porque es una sociedad científica muy seria, como es la Asociación Nacional de Lípidos de los Estados Unidos, que complementan o profundizan algunos aspectos que no son tocados en las guías del Colegio Americano de Cardiología. Y estas guías fueron publicadas en el Journal de Lipidología Clínica del año 2015, como quien dice, están todavía recién sacadas del microondas. Bueno, entonces básicamente vamos a mirar cuáles son las claves en esas nuevas guías. Todas las recomendaciones en las guías, especialmente las del Colegio Americano de Cardiología, en eso hay una diferencia, porque la Asociación Nacional de Lípidos tiene más en cuenta también estudios observacionales, pero todas las recomendaciones se basan en estudios clínicos aleatorizados basados en la evidencia científica. Queda a criterio del médico tratante el uso de terapias alternativas en el manejo de las dislipidemias. Estas guías dan prioridad al uso de estatinas de alta y moderada intensidad en el manejo del colesterol. Cuando hablamos de estatinas de moderada y de alta intensidad, no se refiere solamente a qué estatina, sino a las dosis de estatinas, llamándole estatinas de alta intensidad a la rosuvastatina y atorvastatina a dosis de en el caso de la atorvastatina, de 40 hasta 80 miligramos, y en el caso de la rosuvastatina, dosis de 20 y 40 miligramos día. A eso le llaman estatinas de alta intensidad. Las guías definen 4 grupos de sujetos que se benefician de la terapia con estatinas, que ya vamos a ver esos 4 grupos. Desecha el uso de objetivos de niveles de colesterol LDL o colesterol no HDL en el tratamiento de la hipercolesterolemia, es decir, anteriormente en el ATP3 se definía como objetivo meta llegar a 100, por debajo de 100 miligramos a un grupo de pacientes y a otros 70 miligramos, y aquí en estas guías se hace énfasis a que los pacientes de alto riesgo se utilicen las estatinas llamadas de alta intensidad a lo que alcance. A eso se le hace una crítica, pero esas son las recomendaciones. Incluye una calculadora de riesgo cardiovascular aterosclerótico a 10 años
para definir el riesgo de los pacientes. Aconseja el manejo consensuado con el paciente, que uno como médico pueda hablar con el paciente y responder el tema de los factores secundarios y que el paciente. Esto es, como se dice, de mucho cuidado, porque el médico con eso tiene mayor responsabilidad de explicarle a su paciente los riesgos de no hacer un manejo adecuado con las complicaciones conocidas de infarto del miocardio y ACV cerebrovascular. Se incluye el accidente cerebrovascular encefálico y la crisis de isquemia transitoria como eventos ateroscleróticos, además de los tradicionales eventos ateroscleróticos coronarios. Al conjunto de estas patologías se les nombra como enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Desaconseja terapias con otros fármacos no estatinas en el manejo del colesterol, salvo que exista intolerancia demostrada a las estatinas. A esto hay una anotación, que en el 2014, en ese mismo año, se presentó el estudio IMPROVE-IT, que era un estudio en donde se combinaba simvastatina con ezetimiba, y ese estudio demostró resultados favorables en la reducción de mortalidad cardiovascular, por lo cual, si bien no aparecen en las guías, se hace un adendum de que es válido en este momento utilizar, no como dice aquí que estatinas exclusivas, sino que es válido la combinación de una estatina con una no estatina como es el ezetimibe. Excluye de la terapia con estatina a los pacientes con insuficiencia cardíaca clase funcional 3 a 4 de la New York Heart Association y a pacientes en hemodiálisis. Cuando vemos esta tabla que corresponde a las guías del Colegio Americano de Cardiología, vemos que esos últimos puntos son los que complementa la Asociación Nacional de Lípidos, cuando ahorita que les muestre la tabla dice que esos pacientes también son tenidos en consideración según las guías de la Asociación Nacional de Lípidos. Vamos a mirar entonces cuáles son esos 4 grupos de pacientes llamados de alto riesgo para tomar o recibir estatinas de alta intensidad. Entonces, tenemos los pacientes, aquí dice, si el paciente ya tiene o ya tuvo enfermedad aterosclerótica cardiovascular, ¿que son cuáles? Los pacientes que hayan tenido eventos, síndromes coronarios agudos, y los que ya incluimos también cerebrovasculares como AIT o accidente cerebrovascular. Si ya lo tuvo, ese paciente debe recibir una estatina de alta intensidad. ¿Qué quiere decir eso? Que usted no tiene que, aunque usted tenga unos exámenes de laboratorio, si ya tuvo el evento y entonces el examen del laboratorio le muestra que tiene un colesterol, un LDL de 120, entonces vamos bien allá. Entonces usted no se debe seguir por ese valor, sino que ya de base usted debe considerarlo como un paciente de alto riesgo y debe colocar de 40 a 80 miligramos de atorvastatina o de 20 a 40, especialmente 40 miligramos de rosuvastatina para ese paciente. Pacientes ya diabéticos entre los 40 y los 75 años, con LDLs que vayan entre 70 a 189, se le hace un cálculo del riesgo con la calculadora cardiovascular, o sea, que dice el riesgo que tiene el paciente a 10 años, y aquí según eso se va a tomar una estatina de intensidad moderada
para ese tipo de pacientes. Si tiene más de 7.5, entonces estatina de moderada a alta intensidad. Es decir, en términos generales, el paciente diabético se debe tratar como paciente de alto riesgo. Y tenemos que los pacientes con LDL mayor de 190 miligramos por ciento, así no haya tenido evento cardiovascular, debe catalogarse como paciente de alto riesgo y por lo tanto debe recibir estatina de alta intensidad. Hay que tener en cuenta que hay drogas que pueden elevar el colesterol LDL y los triglicéridos, pacientes polimedicados, para ustedes definir, primero corregir y qué se puede hacer, si se pueden hacer cambios o quitar algunos medicamentos si es posible, para reducir esos niveles, para no basar todo en la farmacoterapia. Por ejemplo, aquí vemos algunas progestinas, esteroides anabólicos, el danazol, miren la miodarona, que la miodarona muchas veces nos olvidamos de eso y eleva los niveles de colesterol y de triglicéridos. Y acá vemos en este lado de los que elevan todos los niveles de triglicéridos y todos los antirretrovirales también figuran acá. También algunos factores en la dieta y en los hábitos y enfermedades que hay que tener en cuenta que pueden producir de manera secundaria esa elevación, como lo podemos saber aquí, síndrome nefrótico, infecciones por VIH, la misma diabetes, el aumento de peso. Y aunque no hay mayor cambio en los niveles de colesterol con la reducción de peso o cambios, sí es recomendable de todas maneras que los pacientes tengan estos cambios en el estilo de vida. Esto es para mirar qué tanto se reduce los niveles de colesterol según el tipo de medicamento que se utiliza, y ustedes pueden mirar allí que las estatinas encabezan la lista como drogas de elección para el manejo de la hipercolesterolemia. Aquí nosotros, como ya vimos, estamos repitiendo nuevamente esos 4 grupos que hay que tener en cuenta. ¿Sí? Las causas principales de dislipidemia secundaria que estamos mirando allí, es importante que vean que la terapia con diuréticos tiacídicos también elevan los niveles de colesterol y triglicéridos. Vamos aquí un poco rápido porque ya estamos con el tiempo. Esos son los grupos con consideraciones especiales que no fueron considerados por el American College, pero que sí fueron considerados por la Asociación Nacional de Lípidos, niños y adolescentes, pacientes embarazadas, algunos grupos étnicos, pacientes mayores de 75 años, VIH-Sida, estados inflamatorios crónicos que fueron tenidos en cuenta en la Asociación Nacional de Lípidos. En términos generales, se procura tener valores por debajo de 100 miligramos, sin embargo en la práctica es aceptable para nosotros y buscar que para pacientes que ya hayan tenido eventos coronarios ustedes persigan una meta de colesterol de baja densidad, LDL, de alrededor de 70 miligramos por decilitro. Y les recomiendo en la revista, vamos, apenas le voy a mostrar así porque ahí terminamos ya. En esta hoja de la Asociación Nacional de Lípidos hay unas recomendaciones, entonces lo coloqué allí nomás para que vean, porque en esa página se concentra todas las recomendaciones. De pronto valdría la pena dejarla en la revista de la Liga, esas recomendaciones generales, donde por ejemplo se dice que los triglicéridos se tratan farmacológicamente cuando los valores son superiores a 400 miligramos por decilitro. De allí para abajo,
generalmente corresponden a dislipidemias mixtas y deben predominar el manejo de la estatina sobre el manejo de los triglicéridos. Eso se los quiero mencionar. Entonces ustedes tienen 350 y está contraindicado para esos pacientes mezclar la estatina con un fibrato, porque ustedes van a producir hepatopatía, daño muscular, alteraciones renales, y es altamente tóxico esta combinación. Entonces nos vamos a enfocar principalmente, aunque se ha demostrado que los triglicéridos van a contribuir a la formación de moléculas aterogénicas. Entonces, estas son las recomendaciones que quería compartir con ustedes. Muchas gracias.